Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías. La transición española estuvo marcada por posiciones heredadas del franquismo, la monarquía, los pactos con la Iglesia católica, la preeminencia también de las grandes empresas controladas por los afines al régimen, el ejército, las fuerzas de seguridad, judicatura y un largo etcétera. 44 años después, pues España sigue estando controlada económicamente por los intereses del IBEX 35, se evita una y otra vez también afrontar un referéndum sobre la jefatura del Estado y se siguen postergando un cambio en las relaciones entre el Estado y la Iglesia católica. Asistimos a pactos antidemocráticos implícitos y puedo hablar de la memoria democrática, la pervivencia del aparato judicial y el pacto de contenido preconstitucional con la Iglesia, que fueron imposiciones del poder franquista a los legisladores constituyentes para poder avanzar hacia un sistema democrático. Por eso, hoy estamos aquí con esta iniciativa que hemos presentado de nuestro grupo, porque lo que pretendemos es caminar hacia una modernización y democratización de nuestro país, que ya va siendo hora, y acabar con una de las imposiciones heredadas del franquismo, los acuerdos con la Santa Sede y las leyes derivadas que vulneran la libertad de conciencia de los españoles y las españolas y que además vulnera la confesionalidad del Estado que se proclama en el artículo 16 de la Constitución. Elimina, además, la debida neutralidad que se le debería presuponer a una democracia liberal. Y en 1980 esta Cámara aprobó la Ley Orgánica de Libertad Religiosa para garantizar justamente la libertad religiosa y de culto, aunque a decir la verdad, pues lo único que se legisló fue la libertad religiosa y se dejó al margen otras opciones de conciencia diferentes a las opciones religiosas. Y en 44 años no se ha legislado en todo a lo referente a la libertad ideológica y de convicciones, creencias o increencias de distinta naturaleza a la religiosa. Hace 44 años incluso podíamos entender que a lo máximo que se pudiese aspirar pues fuese a lo que tenemos hoy en día. Pero el avance de la secularización de nuestra sociedad es incontestable. Si en 1968, según el CIS, pues se declaraba creyente un 90,5% de la sociedad, en la actualidad solo se declara creyente la mitad de la población. Según los datos también de la propia Conferencia Episcopal Española, las bodas católicas ya solo son el 21% del total y se bautiza a la mitad de los niños. Estos datos lo que nos permiten es afirmar que España está avanzando hacia la secularización a una velocidad que quizás sea la más rápida de los países de nuestro entorno. Afortunadamente, ya no somos la reserva católica del sur de Europa y, sin embargo, nuestras leyes responden aún a una realidad de hace casi 50 años. Estos datos justifican sobradamente la necesidad de que España actualice, modernice y secularice su legislación y que se apruebe por fin una norma que regule la libertad de conciencia de los españoles y las españolas, la laicidad del Estado y se deroguen los acuerdos con la Santa Sede y con el resto de confesiones religiosas. Nuestro país merece avanzar por la senda de la laicidad y la mejor forma de hacerlo es que el Gobierno de España traiga a esta Cámara un proyecto de ley, que es lo que pedimos, de conciencia y laicidad del Estado, como vienen demandando entidades como Andalucía Laica o Europa Laica. Una ley de libertad de conciencia del siglo XXI que responda a la realidad social de hoy de nuestro país, por la que la Iglesia católica y el resto de credos religiosos se financien de forma autónoma y que el Estado actúe de forma neutral. En nuestra opinión, no hay mejor forma de respetar a las personas creyentes que defendiendo la neutralidad del Estado en materia de convicciones de cualquier naturaleza, religiosa o no. Ni los creyentes merecen que el Estado se inmiscuya en sus asuntos, ni los no creyentes merecen que el Estado dedique dinero público a financiar creencias privadas. El acuerdo firmado en 2019 entre el Partido Socialista y Unidas Podemos pues establecía la necesidad de garantizar la laicidad del Estado y su neutralidad frente a todas las confesiones religiosas, permitiendo así el desarrollo del artículo 16 de la Constitución. Así que ha llegado la hora de legislar esa laicidad del Estado, porque España está sobradamente preparada para derogar los acuerdos con la Santa Sede y romper con los privilegios de todo tipo con la Iglesia católica como herencia del franquismo. Y es también la hora de que se retrotraigan los bienes inmatriculados por la Iglesia católica, así como de afectar al dominio público aquello que es de interés cultural, histórico, artístico, de raíz religiosa. El listado hecho público de las inmatriculaciones consta de 35.000 registros desde 1989 y de los cuales 15.000, voy a recordarlo, pertenecen a terrenos, solares, viviendas o locales, no a lugares de culto.
nunca fueron propiedad de la Iglesia, lo sabemos, y se han valido de que estos bienes no estaban inscritos en el registro y los obispos los registraron a nombre de la Iglesia. Una operación masiva de ocupación de vivienda de la que el PP y Vox no dicen nada, porque a ellos, si los ocupa son los obispos, pues sí les gusta la ocupación. Aún no disponemos tampoco de las notas simples de todos esos bienes. Y es absolutamente escandaloso y no se puede cerrar esto en falso circunscribiéndolo a esos 35.000 bienes que la Iglesia pues, ha aceptado. Es la hora, y voy a terminar, de aprobar una ley de libertad de conciencia que se garantice la libertad de pensamiento y que ninguna opción de conciencia tendrá carácter estatal. Una ley que es perfectamente compatible con el marco constitucional que existe y que se justifica también con los datos sociológicos que demuestran la creciente secularización de nuestro país. Termino. Después de la aprobación de la Constitución del 78, ha llegado la hora de acabar con una de las imposiciones, como he dicho, del franquismo que en su momento tuvimos que aceptar, pero que hoy es incomprensible en un Estado moderno y democrático como España, que se siga financiando a la Iglesia Católica con los impuestos de los españoles y que ésta cuente con privilegios impropios del siglo XXI. Muchas gracias. Muchas gracias. A esta iniciativa se han presentado dos grupos parlamentarios. Han presentado el Grupo Parlamentario Ciudadano. Señor Espejo. Gracias, presidente. Lo primero es que es absolutamente sorprendente escuchar a una representante de un partido en el Gobierno decir que España está controlada por no sé quién. Una persona que representa al partido que está en el Gobierno, pero de verdad, ¿ustedes en qué mundo viven? Que gobiernan ustedes, que ustedes hacen las leyes, que ustedes hacen los reglamentos, que ustedes mandan. No vengan aquí a contar la milonga de que manda no sé quién, porque es que si manda no sé quién, ustedes son unos incompetentes. Unos incompetentes. Y así se lo tengo que decir. Porque sus compañeros de partido se sientan en el Consejo de Ministros, presentan proyectos de ley y tienen mayoría parlamentaria. Así que, siendo eso, resulta que en España manda no sé quién, son ustedes unos incompetentes para gobernar. Pero es que además, primero un representante en la proposición de ley que hemos visto antes, proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Vox, dice no, en España no hay ningún problema con la libertad religiosa, no hay ningún problema, esto es un invento de Vox, esto es no sé qué, esto es no sé cuántos. Y luego se sienta a su lado una representante del mismo partido en una PNL de su propio grupo, dice que en España hay un grave problema de libertad de conciencia. Pero es verdad, o sea, no les da vergüenza. O sea, ya sé que todo esto es postureo y tal, pero ¿no les da una auténtica vergüenza lo que están haciendo unos y otros? Es que les da absolutamente igual. Luego aquí, primero niegan que exista un problema de libertad religiosa y luego se vanagloria y se alegra de que en España haya cada vez menos católicos. Oiga, pero ¿por qué no dejan a la gente pensar como le dé la real gana? Que sea católico, que sea musulmán o que sea budista. ¿Por qué se mete? Y mire, usted ha nombrado los acuerdos de la Santa Sede. ¿Sabe usted, representante del Gobierno de España, que España tiene más acuerdos con otras confesiones religiosas? ¿Lo sabe o no lo sabe? ¿O lo quiere ocultar? Es que, de verdad, es vergonzante lo que hacen ustedes. Es vergonzante lo que hacen ustedes. Y el acuerdo con la Santa Sede es un acuerdo que, como todos los acuerdos internacionales, que deberían aprender más sobre estas cuestiones, por supuesto que está sometido a revisión, por supuesto que se puede denunciar. Pero es que ustedes, claro que sí, lo hacen por una voluntad no de avanzar en la secularización. La secularización les da absolutamente igual. Ustedes lo que quieren, claro que sí, es atacar a la Iglesia Católica. Y yo, mire usted, no quiero defender a la Iglesia Católica, pero tampoco la quiero atacar. No quiero defender al Islam, pero tampoco lo quiero atacar. No quiero atacar ni defender a ninguna confesión. Quiero que cualquier ciudadano de este país pueda creer en lo que le dé la gana y que nadie del Gobierno le diga si está bien o si está mal. Que eso es lo que quieren hacer ustedes. Y después, respecto de las inmatriculaciones, hay un acuerdo con la Conferencia Episcopal sobre esta cuestión. Entonces, ¿para qué sirven los acuerdos que se llegan desde su Gobierno con la Conferencia Episcopal? De verdad, es una vergüenza que ustedes, a estas alturas, sigan contribuyendo a generar, por mucho que después la cultura del diálogo y bla, 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 a generar esta polarización y hacer que la gente se enfrente, no solo por razones ideológicas, sino también, claro que sí, ustedes lo que quieren es que se enfrenten por razones religiosas. Eso es lo que buscan ustedes. Gracias. Muchas gracias, señor Espejo. ¿Tiene la...
Sí, gracias, presidente. Buenos días, señorías. Aprovecho mi intervención para felicitar al nuevo presidente de esta comisión por su nombramiento y desearle aciertos en su nuevo cometido, así como agradecer al anterior presidente su buen trabajo hecho. Se discute hoy esta proposición no de ley para el impulso de cambios normativos concernientes a la libertad de conciencia y la laicidad de las instituciones públicas. Nuestro grupo es partidario, desde luego, de la defensa de la laicidad en todas nuestras instituciones públicas. Laicidad que debe ponerse en correlación también con el derecho a la libertad ideológica, religiosa y de culto, y las obligaciones que establece nuestra Constitución española en su artículo 16, apartado 3, de cooperación con la Iglesia católica y demás confesiones. Establece, en cierta manera, un marco de cooperación prioritario con la Iglesia católica. Por ello, planteamos una enmienda de sustitución en la que este grupo, el Grupo Socialista, entiende que debemos seguir impulsando el diálogo con la Iglesia católica con el fin de realizar los cambios pertinentes de cara a mejorar el marco legal que regula las relaciones entre el Estado y la Santa Sede. En lo que se refiere a la libertad religiosa, valoramos de forma positiva el realizar un estudio profundo de la situación de la libertad religiosa y de conciencia en España, de cara a impulsar en el futuro una ley de libertad de conciencia religiosa y de convicciones que promueva el desarrollo de las diferentes opciones de ética privada, religiosas, morales o filosóficas, de todas las personas, en definitiva, y que garantice, por supuesto, la libertad de culto y la neutralidad del Estado. Una cuestión ya muy distinta es la de la situación de los bienes inscritos en el registro de la propiedad a favor de la Iglesia católica. Al respecto, debemos ya recordar el cambio normativo del Gobierno del Partido Popular, del señor Aznar, que en el año 1998 modificó y aceleró exponencialmente estas inmatriculaciones, que pueden, algunas de ellas, tener sombras y dudas acerca de la legitimidad de sus títulos. Ya se ha hecho un trabajo ingente, prospectivo, de las inmatriculaciones desde el año 1998, pero desde luego debemos seguir clarificando la situación jurídica de los bienes inmatriculados por la Iglesia católica, fomentando la participación ciudadana y removiendo, en su caso, todos los obstáculos existentes para la recuperación de estos ciudadanos y de estos bienes por parte de quienes son sus legítimos propietarios. Por último, en cuanto a los bienes que tienen interés cultural e histórico, también pensamos y coincidimos que debemos avanzar en esta materia y, por tanto, hay que impulsar y acordar con la Iglesia católica las mejoras necesarias para asegurar que nuestro patrimonio histórico eclesiástico esté siempre al servicio de la sociedad española. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Taibo. Al grupo parlamentario proponente, dadas por el Grupo Parlamentario Ciudadanos y Socialista. Valorando, muy bien. Tiene la palabra por parte del Grupo Parlamentario Republicano, la señora Telechea. Sí, gracias, presidente. Intentaré ser muy breve. Nuestro grupo parlamentario ya presentó hace tiempo también una proposición no de ley en la Comisión de Justicia respecto a esta cuestión, en la que solicitábamos, junto con el grupo parlamentario de Euskal Herria Bildu, solicitábamos esa evolución de los bienes inmatriculados de la Iglesia católica. Es evidente que durante muchísimos años y sobre todo durante el régimen totalitario del dictador Franco, se inmatricularon indebidamente muchos bienes a favor de la Iglesia católica con total impunidad y con total, además, favoreciendo dichas, o sin embargo no oponiéndose a dichas inmatriculaciones. Por parte de nuestro grupo parlamentario, desde Cataluña, somos el primer territorio del Estado donde ya publicamos un registro público de todos los bienes inmatriculados que hay en Cataluña, y nosotras siempre nos hemos mostrado a favor de esa investigación y a favor de que se devuelvan todos los bienes inmatriculados de manera indebida a sus respectivos propietarios. Con lo cual no nos vamos a extender más, simplemente estamos a favor de dicha iniciativa y la votaremos a favor. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra por parte del Grupo Parlamentario, señor Sánchez.
Con la venia, gracias. Bien, yo pensaba que íbamos a discutir una PNL, no que íbamos a venir a clase de religión y clase de apologética impartida por los portavoces de Podemos y Socialista. El señor portavoz de Podemos se equivoca con crasa ignorancia. No me sorprende que a él le sorprenda que haya libertad en la Iglesia Católica para criticar al pontífice. Claro, esa libertad en el Soviet no existía, porque costaba la vida. Lo que no me sorprende tampoco es que usted no sepa que lo que ha dicho la libertad religiosa fue objeto de modificación en el año 1967, precisamente en aplicación de la doctrina del Concilio Vaticano II, Declaración Dignitatis Humanae, sobre la libertad religiosa. Y en el periodo anterior la confesionalidad era tolerante. En un periodo brevísimo después de la guerra fue una confesionalidad excluyente. Por cierto, la misma que establecía la Constitución liberal de 1812. Rememore usted sus estudios de Derecho, que los tiene usted un poco oxidados. O a lo mejor lo que tiene oxidadas son las neuronas. Bien, entonces, vamos a ver. El artículo, dice la portavoz defensora. Ruego orden y respeto a sus señorías en el desarrollo normal y buen funcionamiento de esta comisión, por favor. Ha sido muy insultante este señor. Vamos a seguir con el turno, vamos a centrarnos en el objeto de esta iniciativa, por favor, y les ruego calma y silencio y poder de seguir trabajando y desarrollando la comisión como hasta ahora. Bien. Lo que dice la proponente, la portavoz del grupo proponente Unidas Podemos, pero ¿qué dice usted? De que no se tutela la falta de creencias o la no creencia. Lea usted el artículo 1.1a de la vigente Ley Orgánica de Libertad Religiosa. Por cierto, la primera ley que desarrolla un derecho fundamental que no tuvo ningún voto en contra en 1980 cuando se aprobó en esta Cámara, ni siquiera del Partido Comunista de España. Se lo recuerdo a usted. Dice usted que también que hay que denunciar los acuerdos concordatarios de 1969 y también, esto para disgusto de Ciudadanos y para el nuestro, los acuerdos con las confesiones minoritarias aprobados por leyes internas de noviembre de 1992. Bueno, usted sabrá. Y que todo esto en pos de una ley de conciencia. Bueno, mire usted, no sabe usted bien lo que dice, desconoce la dogmática en esta materia, estudie un poco más. Finalmente, y para concluir la historia, en fin, es el término más apropiado, de la cuestión de la inmatriculación de los bienes de titularidad eclesiástica. Ya explicamos en un debate al que se ha hecho referencia en la Comisión de Justicia en mayo de 2021 sobre una PNL del Grupo Parlamentario Republicano y de Bildu. Ya lo explicamos, lo tienen ustedes el diario de sesiones si lo quieren leer, yo lo expliqué, creo que bien, pero en fin está también en tratadistas de derecho hipotecario, que todo esto no trae causa ni del régimen de Franco, ni de Aznar, ni de nada. Trae causa de la ley hipotecaria en su texto primigenio, en su artículo 206, y se explica por la desamortización. Nada más. Están ahí citados en el diario de sesiones, en la página 18 de la fecha de 11 de mayo de 2021, ese íter legislativo y reglamentario acerca de la evolución de esta cuestión, de modo que, de nuevo, no se atienen ustedes a la verdad elemental que resulta de la comprobación de los textos legislativos y reglamentarios. Ese precepto original no tiene por motivo sino facilitar a la Iglesia la titularidad de los bienes, dispensándole de la inscripción. Señor Sánchez, vaya finalizando, porque había por favor. Sido despojada de ellos en razón de las desamortizadoras, las de Mendizábal y luego las de Madoz de 1855. Muchas gracias. Tiene la palabra por parte del Grupo Parlamentario Popular, señora Beltrán. Gracias, disculpen. Señor Mateu. A ver, si me permite un momentito. Sí, señor presidente, bienvenido a esta comisión y le deseamos que sea ecuánime y muchos éxitos en la misma. La verdad es que es una lástima tener que seguir escuchando estos ataques furibundos a la Iglesia con la tarea social que realiza tan importante. Y también volver a escuchar nuevamente esa obsesión con la corona como modo de demolición de nuestro Estado democrático y de derecho. Parece que estamos asistiendo a unas clases con un lenguaje de preguerra civil. La verdad es que asusta. Y, en definitiva, esta es otra de las PNLs en las cuales ustedes se instan a sí mismos.
Obsesión también con la presencia de Franco, continuamente. ¿Qué hubiera sido de ustedes si no hubiera existido Franco? Pues evidentemente no hubieran tenido ninguna existencia. Es lamentable. Céntrense en el momento presente, céntrense en la actualidad. Ustedes, cuando hablan de denunciar y derogar los acuerdos suscritos del año 76 y 79 con la Santa Sede, se están olvidando que están atacando también otras confesiones religiosas, como son la islámica, como son la judía y como es la Federación de Comunidades Evangélicas. Están vulnerando el artículo 16.3 de la Constitución. El derecho a la libertad de conciencia que ustedes están proclamando está perfectamente contemplado y regulado constitucionalmente, gracias a Dios. Y no podemos abrir ahora mismo el melón de una ley orgánica de proteger un derecho fundamental que ya está protegido con el peligro que llevan ustedes de ataque a la democracia. Sería auténticamente insensato. Y menos mal, además, que para aprobar una ley orgánica hace falta una mayoría cualificada, con la cual nunca les íbamos a apoyar en este tema. Todo está constitucionalmente protegido y entonces consideramos que es innecesario absolutamente ahora mismo plantear el debate de una ley de conciencia cuando está totalmente constitucionalmente blindado. Cuando digo que esta PNL distancia a sí mismo, les recuerdo que todo lo que plantean ustedes en la mañana de hoy lo contemplaron en una propuesta de resolución al debate del Estado de la Nación, la número 86 suya, y solamente fue apoyada por ustedes, por los socios separatistas y por los herederos políticos de los asesinos etarras, en contra de sus socios de gobierno. El Partido Socialista no la aprobó, nada más 55 votos. Y además, esmérense un poco con esto de la ley de libertad de conciencia. ¿Por qué les digo esto? Porque hay una asociación que en su reunión del 29 de mayo del año 2022, que se denomina Europa Laica, presentó una propuesta de ley orgánica del derecho a la libertad de conciencia. Y ustedes la han fusilado. Trabajen un poquito más, tengan iniciativas, tengan originalidad. Y ya pasando al tema de la inmatriculación, he de recordarles que esos dos estudios que se hicieron, rematado por el 24 de enero de este año pasado, en el cual se le presentó por la Conferencia Episcopal, en un ejercicio de transparencia meridiano al presidente Sánchez, la vicepresidenta del Gobierno entonces, con respecto al informe del año 21, la señora Calvo dijo que las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia eran ajustadas a derecho y conforme a la legalidad vigente, y que en todo este proceso el Gobierno no señaló ningún caso concreto de reclamación por parte del Estado sobre el listado hecho público. En definitiva, es un trabajo sobre más de 35.000 bienes en los cuales nada más hay 1.500 dudas, pero de aspectos formales. Muy poquitos, cerca de unos 600 sobre titularidades y 270 de bienes que ya no pertenecen a la Iglesia. Señorías, he de decirles, por último, entrando ya en el matiz jurídico, prescindiendo un poco del aspecto político, que el Gobierno no puede realizar ninguna actuación sobre los asientos del registro de la propiedad, puesto que están bajo la salvaguarda de los tribunales de justicia, tal y como establece el artículo 1 de la ley hipotecaria. Cuestión distinta es que cada uno de ellos individualmente pueda ser impugnado. Y termino, señorías, recordándole al respecto de su último punto de su petitum, cuando les recuerdo que los bienes de dominio público solamente son aquellos de titularidad pública, de acuerdo con lo establecido por el artículo 5 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones, Ley 33/33, y conforme al artículo 132 de la Constitución, y el Código Civil lo recuerda en sus artículos 338 a 340. Evidentemente, no vamos a colaborar en esta iniciativa que vuelve a desentrañar la democracia española. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a usted, señor Mateu. Antes de pasar al siguiente parlamentario. Muchas gracias. Perdón, presidente, yo conforme al artículo 71.1 del reglamento le pediría que me diera usted la palabra para contestar estas alusiones personales. Sí, 71.1 del reglamento. No, yo les pido, por favor, para el buen funcionamiento de la Cámara, yo creo que quedó claro con anterioridad, no abrir un debate, vamos a seguir con el normal funcionamiento. 71.1 de la Cámara es un derecho. Yo creo, de los señor diputados, Santiago, señoría, que atendemos ya su petición de palabra, ha quedado de manifiesto está disconforme con lo trasladado por otro portavoz con anterioridad y que conste, desde luego, su posición al respecto. Dicho esto, sorprendente que el presidente no atienda lo que dice el artículo 71.1 y no tome yo lo que le estoy planteando es no abrir un evitar debate. Yo lo que estoy planteando es no abrir un debate que no tienen nada que ver con discutir. Bueno, ha quedado clara su posición y la desconformidad. Yo les pido también